La sala de conferencias del edificio corporativo de Industrias Navarro olía a café recién hecho y a la atención de 20 empleados esperando la auditoría trimestral más rigurosa del año. Yo ocupaba un asiento junto a la ventana, mi laptop abierta con hojas de cálculo que había verificado obsesivamente durante 3 semanas, mi gafete colgando de mi cuello identificándome como Lucía Mendoza, contadora senior, Departamento de Auditoría Interna. Llevaba 2 años en Industrias Navarro, la empresa de manufactura y distribución que mi padre había construido desde cero durante 35 años hasta convertirla en líder regional con 11 plantas de producción y 3.000 empleados. Nadie sabía que Ricardo Navarro, el legendario fundador y director global, era mi padre. Usaba el apellido materno Mendoza y vivía deliberadamente separada del mundo corporativo de élite al que mi apellido paterno me habría dado acceso inmediato. Papá había insistido en ello. Si vas a trabajar en mi empresa, lo harás sin mi apellido. Quiero ver si realmente tienes lo que se necesita, o si solo heredaste el nombre. Así que entré como cualquier otro empleado, enviando mi currículum, pasando por 3 rondas de entrevistas, negociando un salario inicial de 48,000 pesos anuales. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones que compartía con una compañera, tomaba el metro cada mañana, y almorzaba en la cafetería corporativa con bandejas de plástico como todos los demás. Mis primos, sin embargo, tenían una experiencia completamente diferente. Andrés y Gabriela Navarro, hermanos gemelos de 31 años, ocupaban posiciones de vicepresidente de operaciones y directora financiera respectivamente. Ambos ganaban más de 380,000 pesos anuales cada uno, más bonificaciones que típicamente alcanzaban 6 cifras. Conducían autos de lujo que la empresa subsidiaba como beneficio ejecutivo. Vivían en residencias que habían comprado con préstamos corporativos sin interés que nunca parecían pagarse. Sus hijos asistían a los colegios más caros de la ciudad con matrículas que misteriosamente aparecían como gastos de desarrollo ejecutivo en los libros contables. Y durante 2 años, había observado cómo sistemáticamente saqueaban la empresa que papá había construido. Comenzó cuando me asignaron a auditar la división de operaciones como parte de mi rotación trimestral. Era trabajo rutinario, verificar que los gastos coincidieran con los presupuestos aprobados, que las adquisiciones siguieran los procesos correctos, que los contratos con proveedores fueran competitivos y justificables. Pero cuando comencé a revisar las cuentas de la división de Andrés, encontré irregularidades. Pequeñas al principio, gastos de representación que parecían inflados, viajes que no tenían justificación clara en los registros. Profundicé más, trabajando noches y fines de semana con mis propios archivos en casa para no levantar sospechas. Lo que descubrí fue sistemático y devastador. Andrés había creado una red de proveedores fantasma. Empresas que existían solo en papel, con direcciones que correspondían a oficinas de servicios postales, sin empleados reales ni capacidad operativa. Industrias Navarro les pagaba por servicios de consultoría estratégica y optimización de procesos que nunca se entregaban. Los pagos iban a cuentas bancarias que, después de seguir el rastro a través de 3 capas de empresas pantalla, terminaban en cuentas personales de Andrés. En 2 años, había desviado 2,8 millones de pesos. Gabriela, como directora financiera, debería haber detectado esto. Pero cuando revisé sus propias cuentas, entendí por qué no lo había hecho. Ella estaba haciendo lo mismo, solo que más sofisticadamente. Gabriela había estado manipulando contratos con proveedores reales, inflando precios en un 15 a 20% y recibiendo comisiones secretas depositadas en cuentas offshore. Había estado aprobando bonificaciones ejecutivas no autorizadas para ella misma y Andrés, justificándolas con métricas de rendimiento que ella misma fabricaba. Había estado usando fondos corporativos para inversiones personales, registrándolas como oportunidades de desarrollo empresarial que técnicamente requerían aprobación del consejo pero que ella simplemente procesaba sin supervisión. En 2 años, había desviado aproximadamente 3,4 millones de pesos. Juntos, mis primos habían robado más de 6 millones de pesos de la empresa de papá. Y lo habían hecho con tanta confianza, con tanta arrogancia, que ni siquiera se molestaban en ocultar bien sus rastros. Asumían que nadie los cuestionaría. Asumían que el apellido Navarro los protegía de escrutinio. Pasé 6 semanas compilando evidencia irrefutable. Rastreé cada transacción sospechosa hasta su origen. Identifiqué las empresas fantasma y documenté su inexistencia.
Obtuve registros bancarios mediante contactos legales de auditorías que papá había autorizado previamente. Construí un caso tan sólido que ningún abogado podría desmantelarlo. Y lo presenté primero siguiendo el protocolo corporativo, directamente a Gabriela, como directora financiera responsable de supervisar auditorías internas. La reunión fue en su oficina ejecutiva del piso 18, con vista panorámica de la ciudad inmobiliario que probablemente costaba más que mi salario anual completo. Entré con mi portafolio de evidencia, profesional y directa. Gabriela, necesito discutir hallazgos críticos de la auditoría trimestral. Ella no levantó la vista de su teléfono. Envía el reporte por email como siempre, Lucía. Este requiere discusión inmediata. He identificado desviación sistemática de fondos corporativos por aproximadamente 6.2 millones de pesos durante los últimos 2 años. Eso capturó su atención. Dejó el teléfono lentamente, su expresión transformándose de aburrimiento a algo más peligroso. Disculpa. Proveedores fantasma procesando pagos por servicios inexistentes. Comisiones no autorizadas de proveedores reales. Bonificaciones ejecutivas fabricadas. Inversiones personales disfrazadas como desarrollo empresarial. Coloqué el reporte en su escritorio. Todo documentado con evidencia completa. Gabriela abrió el reporte, hojeándolo rápidamente. Su rostro se endureció con cada página. ¿Quién más ha visto esto? Nadie todavía. Vine directamente a ti como directora financiera. Bien. Cerró el reporte abruptamente. Porque esto es basura conspirativa de una contadora que claramente no entiende cómo funcionan las operaciones de nivel ejecutivo. Gabriela, los números son claros. Las empresas que Andrés está pagando no existen. Las comisiones que estás recibiendo no están autorizadas. Las bonificaciones que aprobaste para ustedes mismos son completamente legítimas y dentro de mi autoridad como CFO. Se puso de pie, señalando la puerta. Lucía, claramente te falta la sofisticación para entender finanzas corporativas complejas. Estos hallazgos son malinterpretaciones embarazosas de transacciones perfectamente legales. Entonces explícame cómo estos proveedores fantasma. No tengo que explicarte nada. Tú me reportas a mí, no al revés. Caminó hacia la puerta, abriéndola. Este reporte está rechazado. No lo envíes a nadie más. Y sugiero que reconsideres si auditoría interna es realmente tu vocación, porque claramente no tienes el criterio para este nivel de trabajo. ¿Me estás ordenando suprimir evidencia de fraude? Te estoy ordenando que dejes de perder tiempo de la empresa persiguiendo fantasmas inventados por tu paranoia. Su voz se enfrió. Una advertencia, Lucía. Acusar falsamente a ejecutivo senior de fraude es causa de terminación inmediata. ¿Entendido? Salí de su oficina temblando de rabia, pero no de miedo. Porque sabía exactamente qué hacer a continuación. Esa noche, copié toda mi evidencia en 3 USB diferentes, guardé uno en una caja de seguridad bancaria, envié otro por correo certificado a mi apartamento, y llevé el tercero conmigo. Luego llamé a papá. Lo sabía, dijo simplemente después de escuchar mi resumen. Su voz tenía la calma peligrosa que yo asociaba con las pocas veces que lo había visto genuinamente furioso. He sospechado durante meses que algo no cuadraba con sus divisiones. Por eso te asigné a auditoría interna, aunque ellos no lo saben. ¿Me asignaste? Sugerí fuertemente al director de auditoría que necesitaba a alguien meticuloso revisando operaciones y finanzas. Alguien sin lealtades políticas internas. Alguien en quien pudiera confiar absolutamente. Pausó. No esperaba que encontrara 6 millones de pesos en fraude, pero confirma lo que temía. ¿Qué hacemos ahora? Ahora esperamos. La auditoría trimestral con el consejo directivo es en 2 semanas. Presentarás tus hallazgos entonces, públicamente, con el consejo completo presente. Y yo estaré ahí para asegurarme de que Andrés y Gabriela reciban exactamente lo que merecen. Las 2 semanas siguientes fueron una actuación de supervivencia. Continué mi trabajo como si nada hubiera pasado, sonriendo cortésmente cuando me cruzaba con mis primos en los pasillos. Gabriela me observaba con sospecha apenas disimulada. Andrés, quien aparentemente no sabía de mi visita a su hermana, me ignoraba completamente como siempre había hecho.
Pero yo documentaba todo. Cada interacción, cada email, cada instrucción que recibía. Porque sabía que cuando llegara el momento de la verdad, intentarían destruirme profesionalmente. Y necesitaba evidencia de que había seguido todos los protocolos correctamente. El día de la auditoría trimestral llegó con lluvia fuerte que golpeaba las ventanas del piso 20 donde se realizaba la reunión del consejo. 20 personas en la sala, los 11 miembros del consejo directivo, 5 ejecutivos senior incluyendo a Andrés y Gabriela, el director de auditoría interna, 2 auditores externos, y yo. Y Ricardo Navarro, fundador y director global, sentado en la cabecera de la mesa con expresión neutral que no revelaba nada. Nadie sospechaba que éramos familia. En 2 años, papá y yo habíamos sido meticulosamente cuidadosos. Nunca habíamos sido vistos juntos en público. Nunca habíamos mencionado ninguna conexión. En la oficina, él era señor Navarro y yo era una empleada más que ocasionalmente presentaba reportes de auditoría al consejo. El director de auditoría interna comenzó la presentación con hallazgos rutinarios, pequeñas discrepancias sin importancia, recomendaciones menores de proceso. 20 minutos de contenido que nadie realmente escuchaba. Luego me miró. Lucía, ¿tienes algo adicional para el consejo? Este era el momento. 2 años de trabajo, 6 semanas de investigación intensiva, toda mi credibilidad profesional en juego. Respiré profundo y me puse de pie. Sí. He identificado fraude corporativo sistemático en las divisiones de operaciones y finanzas por aproximadamente 6.2 millones de pesos durante 2 años. El silencio en la sala fue instantáneo y absoluto. Andrés dejó caer su pluma. Gabriela se puso rígida. Durante los siguientes 40 minutos, presenté cada hallazgo. Los proveedores fantasma de Andrés, con documentación mostrando que las direcciones eran buzones postales y los servicios nunca se entregaron. Las comisiones secretas de Gabriela, con registros bancarios mostrando depósitos offshore sincronizados con aprobaciones de contratos inflados. Las bonificaciones no autorizadas, justificadas con métricas de rendimiento fabricadas. Las inversiones personales disfrazadas como desarrollo empresarial. Proyecté documentos en la pantalla gigante. Extractos bancarios. Registros de empresas fantasma. Emails entre mis primos discutiendo optimizar los pagos y maximizar oportunidades. Todo fechado, todo verificable, todo devastadoramente claro. Cuando terminé, el consejo estaba en shock visible. Los auditores externos tomaban notas frenéticamente. El director de auditoría interna se veía entre impresionado y horrorizado de que esto hubiera ocurrido bajo su supervisión. Andrés fue el primero en intentar defenderse. Esto es ridículo. Una contadora junior malinterpretando transacciones complejas que claramente no entiende. Los proveedores que pagaste no existen, interrumpí calmadamente. Contraté investigadores privados con mis propios recursos. Las direcciones son buzones postales. Los números telefónicos no contestan. Los directores, listados en los registros corporativos son nombres falsos o personas fallecidas. Esos son subcontratistas especializados que depositaron 2.8 millones de pesos en cuentas que, después de 3 capas de empresas pantalla, terminan en tus cuentas personales. Proyecté el rastreo completo del dinero. Todo documentado por auditores forenses certificados. Andrés palideció. Gabriela se puso de pie abruptamente. Esto es una cacería de brujas. Lucía claramente tiene una agenda personal contra nosotros. Ha estado acosándonos durante meses con acusaciones infundadas. Presenté mis hallazgos a ti primero, siguiendo protocolo, respondí. Me ordenaste suprimir la evidencia y amenazaste con terminarme si continuaba. Tengo ese encuentro grabado. Era mentira sobre la grabación, era ilegal, pero Gabriela no lo sabía. No puedes grabar conversaciones privadas. Puedo tomar notas detalladas de instrucciones que me dan superiores, especialmente cuando esas instrucciones involucran suprimir evidencia de fraude. Miré al consejo. Gabriela me ordenó específicamente no presentar estos hallazgos y sugirió que reconsiderara mi carrera en auditoría si no obedecía. Uno de los miembros del consejo se inclinó hacia adelante. Gabriela, ordenaste a una auditora suprimir evidencia de irregularidades financieras. Yo, ella estaba malinterpretando transacciones legítimas. ¿Sí o no?
El silencio de Gabriela fue respuesta suficiente. Papá, quien había permanecido en silencio durante toda la presentación, finalmente habló. Su voz era tranquila pero llenaba la sala con autoridad inconfundible. Lucía, ¿cuál es tu recomendación profesional basada en estos hallazgos? Terminación inmediata de ambos ejecutivos. Recuperación completa de fondos desviados. Y presentación de cargos criminales por fraude corporativo. ¿Y si alguien argumenta que eres demasiado junior para hacer esas recomendaciones? Había algo en su tono, un filo que nadie más pareció captar. Entonces argumentaría que la evidencia habla por sí misma, independientemente de quien la presente. Y que cualquiera que priorice jerarquía sobre hechos documentados está más interesado en proteger privilegios ejecutivos que en proteger a esta empresa. Papá sonrió levemente. Bien dicho. Se puso de pie, caminando al centro de la sala donde todos podían verlo. Miembros del consejo, he sido deliberadamente silencioso durante esta presentación porque quería que evaluaran la evidencia objetivamente. Pero ahora necesito hacer una revelación. Se giró hacia mí. Lucía Mendoza es Lucía Mendoza Navarro. Mi hija. Las exclamaciones de shock fueron inmediatas. Andrés y Gabriela se pusieron de pie simultáneamente, protestando. Esto es conspiración familiar, gritó Andrés. Obviamente ella fabricó evidencia para... ¿Para qué? Cortó papá fríamente. ¿Para exponerlos? Lucía no necesita conspirar. Durante 2 años, trabajó en esta empresa sin que nadie supiera quién era. Ganando 48,000 pesos anuales mientras ustedes ganaban casi 400,000 pesos cada uno. Viviendo en un apartamento compartido mientras ustedes vivían en residencias pagadas con préstamos corporativos que nunca planeaban devolver. Tío Ricardo, Gabriela intentó usar el tono familiar que siempre había funcionado. Somos familia. Seguramente podemos resolver esto internamente sin consecuencias. Papá sacó documentos de su portafolio. Ustedes robaron 6.2 millones de pesos de la empresa que construí. Abusaron de la confianza que deposité en ustedes porque son familia. Y cuando mi hija, quien ustedes no sabían que era mi hija, identificó su fraude, intentaron silenciarla con amenazas. Se giró hacia el consejo. Andrés y Gabriela presumían constantemente sobre cómo, aquí solo sobreviven los mejores. Sobre cómo construyeron sus divisiones con excelencia. Sobre cómo merecían sus posiciones y privilegios. Su voz se endureció. La verdad es que sobrevivieron por apellido, no por competencia. Y mi hija, trabajando sin ese apellido, sin privilegios, sin protección, los expuso por los fraudes que son. Miró directamente a Andrés y Gabriela. Por la autoridad que me confiere mi posición como fundador y accionista mayoritario, están despedidos efectivo inmediatamente. Seguridad desactivará sus credenciales antes de que salgan de este edificio. Sus cuentas corporativas están congeladas. Sus autos de empresa serán recuperados hoy. Y enfrentarán cargos criminales por fraude, apropiación indebida y conspiración. No puedes hacer esto. Andrés golpeó la mesa. Somos VP y CFO. Tienes que dar causa justificada. La causa está proyectada en esa pantalla. 6.2 millones de pesos en fondos desviados. ¿Necesitas más justificación que eso? Nos demandamos. Esto es terminación injusta. Demándenme. Papá sacó su teléfono. Ya contacté a nuestros abogados corporativos. También contacté a la fiscalía. Tendrán cargos formales presentados antes del fin de semana. Se giró hacia el consejo. Y para el puesto de CFO, propongo a Lucía Mendoza Navarro. En 2 años, demostró más integridad, competencia y dedicación que ejecutivos con el doble de su experiencia. Identificó y documentó fraude que nadie más detectó. Y lo hizo sin apellido que la protegiera, sin privilegios que facilitaran su camino. Un miembro del consejo levantó la mano. Ricardo, con respeto, es muy joven. Solo tiene 2 años de experiencia. Tiene más competencia real que los ejecutivos que acabamos de despedir con 10 años cada uno. Y a diferencia de ellos, nunca robó un centavo de esta empresa. Papá miró alrededor de la sala. Votación. ¿Quién apoya el nombramiento de Lucía como CFO? 9 de 11 manos se levantaron.
Los dos que se abstuvieron eran amigos cercanos de Andrés y Gabriela. Aprobado. Papá se giró hacia mí. Lucía, ¿aceptas el puesto de directora financiera de Industrias Navarro? Con 20 pares de ojos sobre mí, con mis primos siendo escoltados por seguridad, con la lluvia golpeando las ventanas y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo, respondí. Acepto. Y mi primera acción será implementar auditorías sorpresa trimestrales para todos los niveles ejecutivos, sin excepción. Los aplausos fueron mixtos, algunos entusiastas, otros cautelosos, pero suficientes. Andrés y Gabriela fueron escoltados del edificio esa tarde. Sus credenciales se desactivaron a las 3:47 de la tarde. Sus nombres fueron removidos de las placas de oficina esa noche. Los autos corporativos fueron recuperados al día siguiente. Las residencias que habían comprado con préstamos corporativos fueron embargadas dentro de una semana cuando no pudieron hacer los pagos completos que nunca habían planeado hacer. Enfrentaron cargos criminales. Ambos aceptaron acuerdos para evitar juicio, 3 años de prisión cada uno, restitución completa de 6.2 millones de pesos, y prohibición permanente de ocupar posiciones ejecutivas en empresas públicas. Yo asumí como CFO a los 28 años, la más joven en la historia de la empresa. Mi primera semana fue brutal. Reestructuré el departamento financiero completo, despidiendo a 3 gerentes que habían estado facilitando o ignorando el fraude de mis primos. Implementé controles más rigurosos. Contraté auditores externos permanentes. Y establecí una política de cero tolerancia para conflictos de interés o nepotismo sin mérito demostrable. 3 años después, Industrias Navarro había crecido 34% en valor. Los márgenes de ganancia mejoraron 18% una vez que eliminamos proveedores fantasma y comisiones secretas. La empresa ganó premios por transparencia financiera y gobierno corporativo. Andrés me escribió una vez desde prisión. Una carta corta: tuvimos todo y lo desperdiciamos. Tú lo ganaste